presentes, bienvenidos a este simposio virtual. Soy la doctora Virginia García Láez Moreno, soy especialista de productos en genética reproductiva en la empresa Sistemas Genómicos y en esta sesión vamos a hablar del perfil de portador sano en el manejo de la pareja infértil y no infértil. Lo primero que debemos saber con respecto a este tipo de estudios genéticos es que son estudios de cribado o de screening. En ningún momento queremos diagnosticar una enfermedad, es decir, no queremos confirmar genéticamente un fenotipo o una patología en un individuo. Está dirigido a la población de personas sanas y nos proporcionan un dato de riesgo genético para la descendencia. El objetivo de este tipo de test es determinar el estatus de portador o no portador en los futuros progenitores biológicos de determinadas enfermedades hereditarias y establecer el porcentaje de riesgo de tener descendencia afecta, que es lo que es conocido como el riesgo genético reproductivo. Es importante informar siempre al paciente de que se trata de un test de cribado, de manera que un resultado de bajo riesgo no excluye totalmente la posibilidad de transmisión de una enfermedad genética recesiva. Siempre existe lo que conocemos como el riesgo residual tras un resultado negativo. Además, estos test siempre deben realizarse bajo prescripción médica, ya que se recomienda el consejo genético pre y post-test. Las principales sociedades científicas internacionales, como son el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos o el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, recomiendan que todos los individuos y parejas deberían de ser informados sobre los test de cribado genético de portadores y las opciones reproductivas existentes para manejar su riesgo genético. Se recomienda su uso a cualquier edad, independientemente de la etnia y del riesgo o antecedentes familiares y preferiblemente en etapa preconcepcional. No son obligatorios, pero sí que son recomendables. Los estudios de portadores son una innovadora técnica que nos permiten identificar en los futuros progenitores biológicos la presencia de variantes patogénicas o probablemente patogénicas asociadas a enfermedades monogénicas con herencia autosómica recesiva o ligadas al cromosoma X. Son enfermedades con una conocida causa genética en un gen concreto. Su manejo clínico suele ser complejo. La mayoría de las enfermedades genéticas no tienen cura ni tratamiento, es decir, no podemos curarla, pero sí podemos evitar su transmisión a la descendencia utilizando este tipo de estudios. Según la OMS, la prevalencia global estimada de padecer una enfermedad monogénica en la población general es de un 1% de los recién nacidos vivos. Por lo tanto, la mayoría de enfermedades genéticas se consideran enfermedades raras porque tienen una baja frecuencia. Sin embargo, aunque parece ser que es una baja prevalencia, si sumamos todas las personas en el mundo que tienen una enfermedad monogénica recesiva, llegamos a los 300 millones de personas. Por lo tanto, el impacto global resulta importante y a tener en cuenta. La mayoría de enfermedades genéticas hemos dicho que se consideran raras, ¿no? Por su baja frecuencia. Aquí, sabemos que el riesgo de portador de una enfermedad recesiva va a variar en función del origen étnico y, por supuesto, en función de los antecedentes personales o familiares. Por ejemplo, os quiero mostrar la frecuencia de portador de la fibrosis quística, que para los judíos askenazí tiene una frecuencia de 1 de cada 24 individuos, para los caucásicos no hispanos 1 de cada 25, para los hispanoamericanos 1 de cada 46, afroamericanos también 1 de cada 46 y para los estadounidenses asiáticos los datos que hay son de 1 de cada 94. Otro tipo de enfermedades, otros ejemplos, por ejemplo, la frecuencia de portador de la atrofia muscular espinal es de 1 de cada 50, de la enfermedad renal poliquística autosómica es de 1 de cada 70 o el X frágil que serían portadoras 1 de cada 250 mujeres. No existe una lista cerrada de las enfermedades que tienen que ser incluidas en los test de portadores en este tipo de estudios, pero normalmente todas las empresas siguen las recomendaciones de las sociedades científicas internacionales.
Sin embargo, las principales patologías recomendadas para el cribado básico de los donantes de gametos serían la fibrosis quística, la sordera neurosensorial no sindrómica, las hemoglobinopatías más frecuentes, más prevalentes, como la alfa y la beta talasemia o la anemia falciforme, la atrofia muscular espinal o el síndrome de X frágil para muestras femeninas. Luego ya cada empresa, cada clínica puede decidir hasta dónde ampliar el cribado de sus donantes. La probabilidad de que dos portadores de una enfermedad monogénica recesiva tengan un hijo afecto es del 25% y la probabilidad de tener un hijo portador asintomático de la enfermedad es del 50%. Sin embargo, cuando estamos hablando de enfermedades ligadas al cromosoma X, pues cuando la mujer es portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, la probabilidad de tener un hijo varón enfermo es del 50%. ¿Y cuándo es recomendable hacer este estudio de portadores? Bueno, pues en principio cualquier persona podría realizárselo, cualquier persona que quiera conocer los riesgos de transmitir determinadas enfermedades genéticas a su descendencia. Pero normalmente está indicado en personas con deseo reproductivo, de manera que debe realizarse siempre antes de planificar o antes de buscar un embarazo. De manera que, bueno, pueden realizárselo parejas que busquen el embarazo utilizando gametos propios, ya sea de forma natural o mediante técnicas de reproducción asistida, porque exista de base algún problema de fertilidad. Pueden realizárselo parejas o personas sin pareja que necesiten de un programa de donación de gametos, ya sea de la donación de óvulos como de semen de donante. Para ello, para este caso, se necesita que el banco de donantes se encuentre testado para poder seleccionar ese donante idóneo con el receptor. Pero hay que destacar que estos estudios están especialmente indicados en parejas consanguíneas, ya que entre familiares se puede compartir la misma mutación con más probabilidad. Y también en personas que pertenecen a alguna etnia en concreto que tiene un mayor riesgo de ser portadoras de enfermedades genéticas. Además, hay que tener especial cuidado con las personas sin antecedentes familiares, ya que, como hemos visto, estamos hablando de enfermedades recesivas que pasan desapercibidas en las familias porque los portadores son asintomáticos y se desconoce la presencia de una enfermedad recesiva en la familia hasta que se combinan dos portadores con una mutación en el mismo gen y tenemos un hijo que la desarrolla. Como dato importante, quiero mencionar que el 88% de los recién nacidos vivos con alguna enfermedad genética no tenía ninguna historia familiar previa positiva. Todas las personas somos portadoras de unas 4 o 5 variantes genéticas patogénicas en uno o varios genes asociados a enfermedades recesivas o ligadas al cromosoma X. Esto hace que de un 3 a un 5% de las parejas no sean idóneas genéticamente, es decir, que son portadoras de variantes patogénicas en el mismo gen y por lo tanto tienen un alto riesgo de tener descendencia afecta de una enfermedad genética recesiva grave, que esto es lo que se conoce como el riesgo residual. La incidencia de tener un bebé afecto de alguna de las enfermedades incluidas en los test preconcepcionales de portadores es de 1 de cada 580. Este riesgo es mayor aún que la incidencia de presentar síndrome de Down, que es de 1 de cada 750 recién nacidos vivos en el caso de mujeres jóvenes. Por lo tanto, los conceptos de anticipación y prevención en medicina reproductiva son esenciales y los estudios preconcepcionales son los mejores aliados en la planificación familiar. Son una herramienta clave para poder tomar decisiones frente a las diferentes opciones reproductivas que existen para una pareja. Con respecto al informe de resultados de los test de portadores, tenemos que, por lo menos muestro aquí, cómo sería en la empresa en sistemas genómicos. Por un lado, vamos a mostrar el informe del estudio de portadores con la información de las variantes encontradas en cada individuo, que corresponde con la primera tabla que muestro en pantalla. Y luego una segunda tabla donde se muestra cómo se va a reducir el riesgo de ser portador después de realizar el estudio. Por ejemplo, vemos en esta segunda tabla cómo para la enfermedad de distrofia de conos y bastones pasamos de tener un riesgo de portador antes de realizarse el estudio de 1 de cada 100 y pasamos a tener un riesgo residual después de realizarse el estudio de 1 de cada 6.024. Por lo tanto, se reduce considerablemente.
Por otro lado, aparte del informe que hemos visto anteriormente, luego llega lo que es el informe de matching, es decir, el estudio de idoneidad genética, donde se da la información del riesgo existente tras comparar la información genética de los dos progenitores biológicos. Entonces, con respecto a los informes de matching, pues tenemos que distinguir entre los informes de parejas con gametos propios, donde los posibles resultados podrían ser que es una pareja de bajo riesgo, donde los progenitores no comparten variantes en los mismos genes o la mujer no es portadora de una variante en un gen ligado al cromosoma X. Y el otro resultado que podría obtenerse sería que es una pareja de alto riesgo, porque ambos progenitores tienen una mutación en el mismo gen identificado como causante de una enfermedad. O también que la mujer es portadora de una variante en un gen ligado al cromosoma X. Como hemos comentado anteriormente, la unión de dos portadores puede generar descendencia afecta en un 25% de los casos. Por eso se hace imprescindible el consejo o el asesoramiento genético reproductivo. Por otro lado, dentro de los informes de matching, pues existen los casos de parejas que necesitan donación de gametos. En estos casos, lo que vamos a hacer es identificar al donante que no comparte mutaciones en los mismos genes que el receptor, o en el caso de las mujeres que no sean portadoras de enfermedades ligadas al cromosoma X. De manera que el objetivo es la asignación de un donante idóneo de bajo riesgo con el receptor. En sistemas genómicos contamos con una amplia gama de estudios a nivel del estudio de portadores, que serían el Preconcepción Focus, el Optimize y el Universal. Todos ellos están basados en la tecnología NGS, la secuenciación de nueva generación. Sin embargo, existen diferentes metodologías de análisis. Ninguna opción es mejor que otra, tan solo debemos conocer el enfoque diagnóstico del prescriptor antes de ofrecer una u otra para saber cuál es el alcance del estudio. Dentro de las dos metodologías de análisis tenemos por un lado lo que son los paneles de captura y secuenciación dirigida, como sería el Preconcepción Focus y el Optimize. Son paneles multigénicos dirigidos al análisis de variantes patogénicas conocidas y previamente descritas en genes concretos. La principal ventaja de este tipo de esta metodología de análisis es que podemos analizar cualquier variante en cualquier parte del gen, es decir, en regiones reguladoras, en intrones, en zonas intermedias, entre el exón y el intrón, en regiones flanqueantes, regiones finalizadoras, etc. Por otro lado, se encuentra la otra metodología de análisis, que es pues, un análisis basado en exoma, como sería el Preconcepción Universal. En este estudio se secuencian los exones de los más de 19.000 genes del genoma que codifican proteínas. Concretamente, para extenderme un poquito más en el Universal, que es nuestro producto estrella, bueno, pues en él se secuencian concretamente 19.433 genes. Posteriormente se hace un análisis bioinformático para el filtrado y análisis de los resultados y mostrar únicamente la información de los genes relacionados con patologías recesivas. Concretamente, se van a analizar 2.279 genes asociados a estas enfermedades autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X, correspondientes con más de 2.400 patologías. Y luego mostraremos únicamente la información de las variantes patogénicas o probablemente patogénicas encontradas. Este gran número de genes analizados hace que SG Preconcepción Universal sea adaptable para todas las empresas y evite los problemas de incompatibilidad de matching entre las diferentes soluciones del mercado. De manera que, como abarcamos todos los genes de todos los paneles de la competencia, es la solución más completa del mercado. Entre otras ventajas, otra de las ventajas que supone utilizar el Preconcepción Universal es que como estamos secuenciando el genoma completo del individuo, ante cualquier situación que pueda ocurrir en el futuro, como por ejemplo que el recién nacido vivo tenga alguna enfermedad genética, ¿no? Cualquier evento adverso, podemos revisar o ampliar el número de genes a analizar, es decir, podemos hacer una actualización bioinformática de los datos obtenidos de la secuenciación y no necesitamos secuenciar de nuevo una muestra, sino que rescatamos la información de la secuenciación para buscar lo que necesitamos.
Por último, bueno, el informe de resultados que podemos mostrar incluye todas las variantes patogénicas, probablemente patogénicas, obtenidas en el análisis, o también podemos realizar una personalización del informe de resultados para mostrar la información requerida por el médico en cada caso. En ningún momento se va a dar información de variantes benignas o variantes de significado incierto, las conocidas como BOWS, porque únicamente crean incertidumbre al paciente y al médico prescriptor. Y más o menos los tiempos de entrega de los informes están entre 15 y 20 días laborables en función del estudio que se elija. Así que, bueno, esto es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.